Lo que ocurrió la madrugada del 23 de agosto del año 1305 en Londres no fue simplemente una ejecución. Fue una maniobra de relaciones públicas de la Edad Media meticulosamente planeada, un espectáculo monstruoso, cuyo guión no se escribió para matar a un hombre, sino para borrar la idea misma de la libertad. En este relato descenderemos a la oscuridad más profunda de la historia. Les mostraremos dónde termina la justicia y dónde comienza el sadismo elevado al rango de ley estatal. Descubrirán por qué el rey de Inglaterra no veía esta ejecución como un monarca, sino como un gestor de crisis. Y por qué para destruir a un solo escocés se requirió todo un equipo de verdugos trabajando con la meticulosidad de cirujanos. ¿Por qué llamaron a este proceso una anomalía jurídica? ¿Por qué fue necesario desmembrar literalmente la leyenda y enviar sus partes a diferentes extremos de la isla? ¿Y cómo, sin saberlo? Los verdugos ingleses iniciaron una reacción en cadena que años después ahogaría a su propio ejército en sangre en Bannockburn. Prepárense. Nos dirigimos a Smithfield para ver el verdadero final de Corazón Valiente, que resultó ser más aterrador que cualquier ficción. Vean esto hasta el final para entender. ¿Valía la pena una idea nacional como para convertir a un ser humano vivo en un manual visual de lealtad? ¿Escuchan ese golpe rítmico y sordo? No es el latido de un corazón. Es un pesado martillo de hierro clavando clavos forjados en tablas frescas con olor a resina. Smithfield, Londres. Madrugada del 23 de agosto, año 1305 después de Cristo. Una niebla densa y pegajosa se arrastra desde el Támesis, mezclándose con el aroma de las inmundicias, las verduras podridas y el miedo animal. La ciudad despierta, pero no para trabajar. La ciudad despierta anticipando el entretenimiento principal de la temporada. Hoy aquí no matarán simplemente a un hombre. Hoy la corona de Inglaterra intentará matar una idea. Olviden los cuentos sobre la nobleza caballeresca. Estamos en el epicentro de un acto propagandístico medieval cuidadosamente planeado. Miren estas cuentas sobre el escritorio de roble en la Cancillería Real. Aquí, entre las listas de grano y tela comprados, con la letra seca de un escriba, están anotados los gastos en cuerdas, carbón y los servicios de los verdugos. Para Eduardo I, apodado el Sanquilargo, la ejecución de William Wallace no es un acto de venganza. Es una línea en el presupuesto. Es una necesidad burocrática. El rey de Inglaterra mira el mapa del norte no como un monarca, sino como un gestor de crisis que ha decidido llevar a cabo el saneamiento más duro en la historia de la isla. Eduardo el Sanquilargo, arquitecto del dolor. Un hombre cuya sombra cubrió Gran Bretaña. Imaginen no a un viejo senil en el trono, sino a un depredador frío y calculador, cuya mente es más afilada que la hoja de la guillotina, que se inventará siglos después. Él no odia a Wallace. El odio es un sentimiento para la plebe. Eduardo lo desprecia. Para el rey, este escocés no es un corazón valiente, ni un héroe, ni un general. Para él, Wallace es un virus. Una infección de rebelión que penetró en el sistema circulatorio de su imperio. ¿Y qué se hace con un virus? No se le juzga, se le cauteriza, se le aísla, se le destruye de raíz para que a nadie más se le ocurra siquiera estornudar en dirección al trono inglés. ¿Alguna vez se han preguntado dónde termina la justicia y comienza el sadismo elevado a ley estatal? Eduardo borró esa línea. Convirtió la jurisprudencia en un instrumento de tortura. El plan que maduró en su cabeza era monstruoso en su genialidad. Matar a Wallace rápido significaba regalarle la muerte fácil de un guerrero. No, el rey necesitaba algo más. Necesitaba un espectáculo. Una función grandiosa y sangrienta que entrara en los libros de historia como una lección. Quería desarmar a Wallace en partes, literalmente. Deconstruir la leyenda hasta convertirla en pedazos de carne, para que ningún escocés se atreviera nunca más a levantar la cabeza. En los pasillos de Westminster hay murmullos. Lores, jueces, clérigos, todos conocen el guión. La sentencia fue escrita mucho antes de que las cadenas se cerraran sobre las muñecas del prisionero. La tinta en el pergamino aún no se ha secado y el patíbulo ya está construido. Esto no es un juicio, es un procedimiento administrativo para tramitar una muerte. Una anomalía jurídica que pondría los pelos de punta a los defensores de derechos humanos modernos. A Wallace no le darán la palabra. ¿Para qué darle la palabra a un muerto?
su estatus es fuera de la ley, lo que en el lenguaje de esa época significa se puede hacer con él lo que sea y nadie pagará por ello. Él es una cosa, Propiedad de la corona, sujeta a eliminación. Sientan la atmósfera en el cuartel general del rey. Aquí no hay histeria. Aquí reina un silencio laborioso. Los secretarios verifican las listas de invitados. Los verdugos comprueban el filo de sus herramientas con la meticulosidad de cirujanos antes de una operación compleja. Todo debe salir perfecto, sin fallos. Si la cuerda se rompe antes de tiempo, el efecto se arruinará. Si el prisionero muere por el shock del dolor demasiado rápido, la multitud quedará decepcionada. Eduardo exige calidad. Él dirige este día minuto a minuto. Primer acto, humillación. Segundo acto, dolor. Tercer acto, la nada. Pero hay un detalle que el viejo rey no tuvo en cuenta en sus cálculos impecables. Él piensa que está tratando con carne y hueso. Cree que, al destruir la envoltura física, destruirá también el símbolo. ¡Qué ironía! Eduardo el Sanquilargo, el mayor estratega de su tiempo, comete el error fatal propio de todos los tiranos. Olvida que el miedo tiene un límite. Cuando acorralas a una bestia, o muere, o se convierte en un monstruo capaz de devorar a su cazador. El rey ve ante sí a un bandido atrapado en los bosques, pero el pueblo ve algo muy diferente. El aire de agosto en Londres aquel año era denso, como electrificado antes de una tormenta. La gente sentía que lo que iba a suceder cambiaría las reglas del juego. No es solo la ejecución de un traidor, es un mensaje. Miren, dice Eduardo con cada golpe de martillo en la plaza. Miren lo que les pasa a los que se atreven a soñar con la libertad. Pero el mensaje puede leerse de dos maneras. Para unos es una lección de sumisión, para otros, combustible para un odio eterno. Estamos en el umbral de eventos que reescribirán la historia de dos naciones con sangre. Pero para entender todo el horror y la grandeza del final, necesitamos retroceder el tiempo. Debemos entender de dónde salió este hombre al que ahora, encadenado, preparan para su última salida. ¿Cómo el hijo de un caballero menor, un fantasma sin nombre ni peso político, pudo convertirse en la pesadilla de la maquinaria militar más poderosa de Europa? Eduardo pensaba que estaba escribiendo el final de la historia. En realidad, solo estaba abriendo el prólogo. Mientras los escribas en Westminster trazaban con caligrafía cuidadosa los detalles de la inminente ejecución, en algún lugar lejano del norte, en las frías nieblas de Escocia, ya comenzaban a brotar los dientes de dragón sembrados por su crueldad. Pero por ahora solo el golpe de los martillos, sordo, inevitable. El ritmo del destino contando las últimas horas de vida del guardián de Escocia. Escuchen. Este sonido es el preludio del infierno que se abrirá en las calles de Londres. Y este infierno no fue creado por el diablo, sino por la pluma de un funcionario real. Mientras los oficinistas de Londres dibujaban los esquemas de los futuros patíbulos, en el norte, en el barro frío de un país ocupado, ya germinaba esa misma semilla de dragón que Eduardo el Sanquilargo prefirió olvidar. Trasladémonos de las oficinas estériles de Westminster directamente al pozo negro en el que se había convertido Escocia hacia mayo del año 1297. Olviden a los orgullosos montañeses en faldas escocesas marchando bajo el sonido de las gaitas. Eso es un mito. La realidad era mucho más prosaica y aterradora. Escocia no era un estado, sino un cadáver que la corona inglesa roía metódicamente hasta los huesos. El reino estaba quebrado. Su rey, Juan de Balliol, humillado y aplastado, había abdicado. La sagrada piedra del destino, corazón de la monarquía escocesa, fue arrancada de raíz y llevada a Westminster como trofeo. El país estaba de rodillas, pero no en oración, sino esperando el latigazo. Las guarniciones inglesas, dispersas por ciudades y castillos, no se comportaban como un ejército, sino como una policía de ocupación en la peor expresión de la palabra. Imaginen un régimen donde cualquier soldado inglés borracho podía entrar en su casa, tomar su comida, a su hija o su vida, y la ley estaría de su lado. La justicia se convirtió en un privilegio de los vencedores. Para los escoceses solo quedó el silencio del miedo, y en este silencio, en algún lugar de la periferia de la historia, aparece un fantasma. William Wallace. ¿Quién era él en ese momento? Nadie. Una nulidad absoluta desde el punto de vista de la jerarquía feudal.
el hijo menor de un caballero de baja alcurnia que no tenía ni tierras, ni títulos, ni futuro. En la partida de ajedrez que jugaba Eduardo, Wallace no era ni siquiera un peón, era polvo en el tablero. Las crónicas oficiales callan sobre sus primeros años, porque a la historia no le interesan los perdedores. Era un hombre invisible, un espectro deslizándose entre las sombras de las patrullas inglesas. Pero precisamente esa invisibilidad lo convirtió en el arma ideal. No tenía nada que perder, excepto su propia cabeza, y el precio de ella en ese tiempo era bajo. Miren el mapa. La ciudad de Lanark, gris, lúgubre, empapada de lluvia y desesperanza. Fue precisamente aquí, en mayo de 1297, donde la cantidad de violencia estatal se transformó en calidad de ira popular. La historia difiere en los detalles de qué fue exactamente lo que sirvió de chispa. ¿Fue la defensa del honor de su esposa, como les gusta cantar a los románticos, o una pelea callejera espontánea que se convirtió en una matanza? Eso no importa. Lo importante es lo que sucedió después. El sheriff de Lanark, William Heselrigg, era la encarnación del poder inglés. Un funcionario gordo y engreído, seguro de su impunidad. Pensaba que gobernaba un rebaño de ovejas. Pero esa noche, las ovejas mostraron los dientes. Wallace no retó al sheriff a un duelo. No fue un combate caballeresco. Fue un asesinato brutal y sucio. Wallace y un puñado de hombres desesperados irrumpieron en la residencia del sheriff al amparo de la oscuridad. Imaginen ese caos, gritos, el sonido de vidrios rotos, la respiración pesada de hombres acorralados. Wallace llegó hasta Heselrigg y literalmente lo cortó en pedazos. No fue una ejecución por sentencia judicial, fue un acto de furia primitiva. La espada de Wallace no solo mató a un hombre, cortó el tejido del miedo que ataba a la ciudad. Cuando el cuerpo del sheriff, convertido en una masa sangrienta, fue exhibido, algo hizo clic en la conciencia colectiva de la nación. De repente resultó que los gobernadores ingleses también eran mortales, que su sangre era igual de roja y fluía igual de alegremente si se perforaba la arteria correcta. El asesinato de Heselrigg se convirtió en una señal. Fue el equivalente al disparo en Sarajevo de su tiempo, solo que en lugar de una pistola, se usó una pesada Claymore escocesa. Wallace se transformó instantáneamente de un criminal fugitivo en un líder. Pero no se equivoquen, no se convirtió en un general con armadura brillante. Se convirtió en el comandante de campo de una célula terrorista. Se fueron a los bosques. El bosque de Selkirk se convirtió en su base, su fortaleza y su templo. Aquí, bajo la protección de árboles centenarios, comenzó a fluir gente. ¿Quiénes eran? Granjeros desposeídos cuyos graneros habían sido quemados por los recaudadores de impuestos. Hijos menores para quienes no había lugar en el nuevo orden. Criminales fugitivos y patriotas para quienes la diferencia entre esos conceptos se había borrado definitivamente. Wallace no les prometió salario ni pensiones, les prometió venganza. Y esa era una mercancía para la cual en Escocia surgió una demanda frenética. Los ingleses los llamaban bandidos, y formalmente tenían razón. La táctica de Wallace en esos primeros meses es pura guerrilla. Golpes desde la nada, emboscadas a convoyes, gargantas de centinelas cortadas. No luchaban por una corona que no existía, luchaban por el derecho a respirar. Wallace entendía una verdad simple, inaccesible para los nobles lores. Con el imperio no se puede negociar, al imperio solo se le puede desangrar. Comenzó a crear una atmósfera de terror total para los ocupantes. El soldado inglés ya no podía sentirse seguro ni siquiera tras los muros del castillo. El bosque los miraba con miles de ojos. Cada arbusto podía explotar con muerte. Eduardo el Sanquilargo en Londres, por ahora solo hacía muecas al leer los informes. Para él eran pequeños disturbios, una operación policial como dirían hoy. No veía detrás de estos ataques el nacimiento de una nueva fuerza. Pensaba que trataba con una banda de desarrapados. Pero en los bosques de Selkirk se forjaba algo más grande. Wallace transformaba la desesperación en disciplina. De la chusma moldeaba una falange. Del odio forjaba lanzas. Enseñaba a estos hombres no a morir por Escocia, sino a obligar a los bastardos del sur a morir por Inglaterra. Fue un momento de metamorfosis. El hombre desapareció, se disolvió en el mito.
Wallace dejó de ser simplemente William, hijo de Malcolm. Se convirtió en el guardián, aunque nadie lo llamaba así todavía. Se convirtió en una función de retribución. ¿Podrían ustedes, mirando a este hombre en el bosque, sucio, barbudo, con las manos hasta los codos en sangre ajena, ver al futuro héroe nacional? ¿O verían a un maníaco que disfruta de la anarquía? La línea es delgada. Héroe para unos, siempre es terrorista para otros. Pero fue allí, entre la humedad y la oscuridad del bosque escocés, donde se colocó la bomba de tiempo bajo los cimientos del dominio inglés. El verano de 1297 llegaba a su fin. El aire se volvía más frío, pero la sangre más caliente. Las pequeñas escaramuzas terminaron. Wallace reunió suficientes fuerzas para salir de las sombras. Ya no quería esconderse, quería dar batalla. Y esta batalla debía tener lugar donde el río Forth serpentea, dividiendo el norte y el sur, junto al puente que pronto se convertiría en la tumba para la flor y nata de la caballería inglesa. Mientras los comandantes ingleses movían perezosamente sus tropas, seguros de un paseo fácil y una rápida represalia contra los rebeldes, Wallace miraba las aguas del río y veía en ellas no el reflejo de las nubes, sino el único camino posible hacia la libertad. Un camino a través de montañas de cadáveres enemigos. Lanark fue la chispa. Selkirk fue la hoguera. Pero lo que se avecina en Stirling será un incendio forestal que no se puede apagar con agua, solo con sangre. Y de esa sangre había preparada en exceso. Miren el horizonte. ¿Ven cómo tiemblan las puntas de las lanzas? Es el ejército de fantasmas saliendo del bosque para reclamar su derecho a existir. Delante les esperaba un triunfo sin igual en la historia, y una caída cuya profundidad se mide solo por el abismo de la traición. El 11 de septiembre de 1297. Recuerden esta fecha. Ese día, el mito de la invencibilidad de la caballería pesada inglesa se ahogó en las aguas turbias del río Forth. El puente de Stirling, un paso estrecho de madera por el que difícilmente podían pasar dos jinetes a la vez. Los comandantes ingleses, el conde de Surrey y el tesorero Hugh de Cressingham, miraban a los escoceses en la otra orilla como a salvajes sin lavar que salieron con palos contra tanques. La arrogancia es una droga, y los ingleses estaban bajo sus efectos en una profunda sobredosis. Decidieron cruzar el puente, lentamente, de uno en uno, ante los ojos del enemigo que ocupaba la altura dominante. No fue solo un error táctico, fue un suicidio extendido en el tiempo. Wallace y su compañero Andrew de Moray esperaban. Imaginen esa tensión. Miles de hombres yacen entre los brezos, apretando las astas de lanzas de 4 metros, y miran cómo la serpiente de hierro del ejército inglés se arrastra hacia el puente. El corazón late en la garganta, pero no hay orden. Wallace esperaba a que cruzaran a la orilla norte exactamente tantos enemigos como pudieran digerir, pero no lo suficientes para una batalla completa. Era la matemática de la muerte. Tan pronto como se alcanzó la masa crítica, la trampa se cerró. Los escoceses bajaron como una avalancha desde la colina, cortando el paso. Lo que siguió no se puede llamar batalla. Fue una carnicería en un espacio cerrado. Los caballeros ingleses, encerrados en armaduras, se atascaron en el barro pantanoso de la orilla. Sus caballos, enloquecidos por los gritos y el olor a sangre, lanzaban a sus jinetes directamente bajo las picas escocesas. La majestuosa caballería se convirtió en un montón de metal y carne forcejeando. Los que intentaban retroceder aplastaban a los suyos. El puente se derrumbó bajo el peso del pánico y el hierro. El agua en el río Forth se volvió roja, y luego negra por los cuerpos. El gran ejército de Eduardo, orgullo de la corona, se ahogó en su propia soberbia y en el lodo del río. Y aquí llegamos al momento que los libros de historia a menudo omiten avergonzados. Hugh de Cressingham, el odiado tesorero inglés, símbolo de la opresión fiscal. Lo encontraron en el campo de batalla. Gordo, torpe, muerto. Pero su muerte fue solo el comienzo. Wallace y sus hombres cometieron un acto que incluso en esa época cruel hizo estremecer a muchos. Desollaron a Cressingham. No como trofeo, sino como material. La leyenda dice que Wallace hizo con ella un tajalí para su espada. ¿Barbarie? Sin duda. Pero fue una barbarie calculada. Fue un mensaje a Londres. Ustedes nos arrancaron la piel con impuestos durante años.
Ahora nosotros tomamos su piel literalmente. La Victorian Stirling elevó a Wallace a la cima. El paria de ayer se convirtió en el guardián de Escocia. Gobernaba en nombre del rey ausente, acuñaba monedas, mantenía correspondencia diplomática con Lübeck y Hamburgo. Imaginen el shock de la aristocracia escocesa. Los manda un hijo menor de un caballero sin linaje. Su esnovismo era silencioso pero venenoso. Toleraban a Wallace mientras ganaba, pero afilaban los cuchillos a sus espaldas por si acaso era derrotado. Y la derrota era inevitable, porque Eduardo el Sanquilargo había regresado. El rey de Inglaterra estaba furioso. Personalmente encabezó la expedición punitiva. En el verano de 1298, un enorme ejército de invasión marchó hacia el norte. Eduardo ansiaba la revancha. El 22 de julio se encontraron en Falkirk. Wallace entendía que en campo abierto tenía pocas posibilidades. Formó su infantería en Schiltrons, enormes formaciones circulares, erizadas de lanzas, parecidas a erizos gigantes. «Los he traído al baile, ahora les toca a ustedes bailar», bromeó sombríamente antes de la batalla. Pero la música ese día no tocaba para los escoceses. La batalla de Falkirk fue el triunfo de la tecnología militar sobre la valentía. Eduardo empleó el arma de destrucción masiva de la Edad Media, el arco largo galés. Los arqueros ingleses no entraron en combate cuerpo a cuerpo. Simplemente se pararon a distancia y comenzaron a fusilar metódicamente las filas escocesas. Las flechas atravesaban las cotas de malla, clavaban a la gente al suelo, encontraban huecos en los cascos. Los Schiltrons, indestructibles para la caballería, se convirtieron en blancos perfectos para los tiradores. La gente caía por cientos sin posibilidad de responder. La formación se deshacía. Los erizos perdían sus espinas. ¿Y dónde estaba la caballería escocesa? ¿Dónde estaban los nobles lores que debían cubrir los flancos y dispersar a los arqueros? Se fueron. Simplemente dieron vuelta a sus caballos y abandonaron el campo de batalla, dejando a Wallace y sus plebeyos morir bajo la lluvia de flechas. La traición de la nobleza fue fría y pragmática. No querían morir por un advenedizo. Cuando los Schiltrons recearon, Eduardo lanzó a la caballería pesada por las brechas. Fue el fin. La infantería fue pisoteada. Wallace escapó milagrosamente del cerco, dejando atrás miles de cadáveres de sus compañeros y su reputación de comandante invencible. Falkirk se convirtió en la tumba de la esperanza. El guardián de Escocia volvió a convertirse en fugitivo. Renunció al título, entendiendo que sin el apoyo de la nobleza no podría gobernar el país. Se fue a las sombras, volvió a lo que empezó, a la guerra de guerrillas, misiones diplomáticas y una vida a la fuga. Pero Eduardo no olvidó. El rey declaró la caza. Durante 7 largos años, Wallace fue el hombre más buscado de la isla. Por su cabeza se prometió una recompensa capaz de tentar a cualquier santo. El círculo se cerraba. Los amigos se volvían escasos, el refugio inseguro. Wallace se convirtió en un fantasma cuyo nombre se pronunciaba en susurros junto a las hogueras, pero a quien temían dar cobijo. Era un recordatorio vivo de que la guerra no había terminado, y eso irritaba a quienes ya se habían resignado al yugo inglés. Eduardo sobornaba metódicamente a la nobleza escocesa, convirtiendo a los antiguos compañeros de Wallace en sus cazadores. La traición se convirtió en la moneda de la época, y al final se encontró quien decidió cobrar ese cheque. En agosto de 1305, al amparo de la noche, en una casa cerca de Glasgow, un amigo llamó a la puerta. Pero detrás de la puerta no había invitados. Detrás de la puerta estaba el destino con uniformes ingleses. El camino de Wallace en libertad terminó. Lo ataron como a un ladrón común y lo arrojaron a una carreta con rumbo al sur. El camino a Londres fue largo y humillante, pero eso era solo el comienzo de su ascenso al Calvario. Por delante le esperaba Westminster, donde la ley hacía tiempo se había convertido en una farsa, y los jueces ensayaban sus papeles en un espectáculo cuyo final estaba escrito con sangre. Las ruedas del carro de la prisión chirriaban, contando las millas hasta el lugar donde la justicia debía morir para dar paso a la venganza. Las ruedas se detuvieron. Londres recibió a William Wallace no como a un enemigo digno, sino como a una bestia capturada, traída en una jaula para diversión del público. El 22 de agosto de 1305, la capital del reino zumbaba como una colmena perturbada.
Lo llevaron por las calles de Fenchurch, A través de una multitud que escupía y lanzaba inmundicias, al hombre cuyo nombre ayer mismo provocaba temblores en sus maridos y padres. Pero eso era solo el preludio. La verdadera función estaba programada para la mañana siguiente en Westminster Hall. Imaginen este salón, un espacio enorme, abrumador, donde cada sonido rebota en las paredes de piedra, amplificándose muchas veces. Westminster Hall es la encarnación arquitectónica del poder. Aquí el hombre debe sentirse como una hormiga ante la grandeza de la corona. A Wallace lo introdujeron aquí no con armadura de caballero, sino en harapos. En su cabeza, como una burla especial y sofisticada, colocaron una corona de hojas de laurel. No era el premio del vencedor, era la broma cruel de los jueces. Miren, aquí está, el rey de los bandidos a quien tanto temían. Una corona de hojas para un hombre que, según ellos, era solo un bandido del bosque que se creyó gobernante. El juicio comenzó. Aunque llamarlo juicio es insultar la idea misma de justicia. Fue un espectáculo donde el final se conocía antes de levantar el telón. A Wallace no le asignaron abogado, no le dieron derecho a llamar testigos, ni siquiera le permitieron hablar en su defensa. Estaba sentado en el banquillo de los acusados, encadenado, una figura solitaria contra todo el poder de la maquinaria jurídica inglesa. Presidía Sir Peter Mallory, el juez principal del rey. Su voz sonaba seca, monótona, enumerando los cargos como si leyera una lista de compras. Los cargos eran muchos: asesinatos, robos, incendios de abadías, sacrilegio. Pero el punto principal, el eje de todo el proceso, era la traición. Alta traición al rey Eduardo I. Y justo aquí, en este salón sofocante impregnado de olor a madera vieja y miedo, ocurrió un fallo en el guión. Wallace, a quien se le había ordenado callar y escuchar humildemente, de repente habló. No se justificó por los asesinatos, era la guerra. No negó los castillos quemados, golpeó en la base jurídica misma del proceso. Su voz, ronca por el largo silencio y la humedad de la prisión, cortó el silencio de la sala. No puedo ser traidor a Eduardo, pues nunca fui su súbdito. Piensen en estas palabras. No es solo una excusa, es una declaración política. Wallace declaró que el rey inglés no tenía poder sobre él, porque él, William, había jurado lealtad solo a Escocia y a su rey Juan de Balliol. Rechazó la legitimidad misma de la ocupación inglesa. A los ojos de los jueces era una insolencia inaudita. A los ojos de la historia fue el momento de la verdad. Un hombre al borde de la muerte se negó a jugar bajo las reglas de sus asesinos. Pero a los jueces no les interesaba la verdad, les interesaba el protocolo. Mallory ni siquiera parpadeó. Continuó leyendo la sentencia, y este documento era una obra maestra de crueldad burocrática. Cada crimen de Wallace requería un castigo separado y específico. Eduardo el Sanquilargo quería que el cuerpo del rebelde pagara por cada pecado por separado. No era solo muerte, era un cálculo del dolor. Escuchen las formulaciones que resonaban con eco bajo las bóvedas de Westminster. Por traición al rey, debía ser arrastrado. Esto significaba que no llegaría al lugar de la ejecución por su propio pie. Lo arrastrarían caballos como carroña. Por el asesinato de inocentes y robos, debía ser ahorcado. Pero no hasta el final. La muerte sería una salida demasiado fácil. Por sacrilegio y profanación de templos, sus entrañas debían ser extraídas y quemadas ante sus ojos. El fuego debía purificar su carne pecadora. Y finalmente, por atreverse a desafiar la integridad del imperio, su cuerpo debía ser descuartizado, y las partes enviadas a los 4 puntos cardinales. 4 muertes para un solo hombre. El martillo del juez golpeó la mesa. Ese sonido fue como el golpe de un clavo cerrando la tapa de un ataúd. En la sala se hizo el silencio. Los lores y curiosos presentes se miraban entre sí. Incluso para la Edad Media, acostumbrada a la crueldad, esta sentencia estaba más allá del bien y del mal. No era una ejecución, era una instrucción para la destrucción de un ser humano a nivel molecular. Wallace escuchó esto con rostro de piedra. Sabía que no habría piedad. Sabía que esta sala era solo la antesala del infierno. Los jueces enrollaban sus pergaminos con sentimiento de deber cumplido. Caso cerrado. Formalidades legales cumplidas, sello puesto. Ahora el asunto pasaba a los ejecutores. Los verdugos ya esperaban.
Pero lo que estaba escrito con tinta en el silencio de las oficinas, ahora debía escribirse con sangre en el empedrado de las calles de Londres. Las puertas de Westminster Hall se abrieron de par en par, dejando entrar el rugido de la multitud. El pueblo esperaba a su actor principal. El guión estaba aprobado, pero nadie, ni siquiera el propio Eduardo, podía predecir cómo terminaría exactamente este espectáculo. Levantaron a Wallace del banco. Las cadenas tintinearon, y ese sonido fue la señal del inicio del fin. Lo sacaron a la luz brillante del día, donde miles de ojos buscaban ávidamente el encuentro con el monstruo. La sentencia había sido dictada, pero lo más terrible no estaba en las palabras del juez. Lo más terrible lo esperaba tras el umbral, en ese largo y tortuoso camino que debía recorrer. Desde Westminster hasta Smithfield había solo unas pocas millas, pero esas millas se convertirían en las más largas de la historia de Gran Bretaña. Las calles de Londres se preparaban para convertirse en un teatro de crueldad, donde cada adoquín debía recordar el color de la sangre escocesa. Las puertas de Westminster Hall se abrieron, y sobre William Wallace cayó un muro de sonido. Si en la sala del tribunal reinaba el silencio gélido del odio burocrático, en la calle rugía el incendio de la furia animal. Londres esperaba. Miles de personas, abandonando sus tiendas, talleres y casas, se volcaron a las calles para ver el final de este drama. La ciudad se convirtió en un organismo único y rugiente, sediento de espectáculo. Y el rey Eduardo, como un director experimentado, no pensaba decepcionar a su audiencia. Había preparado para ellos una procesión que debía entrar en las leyendas. A Wallace no lo subieron a una carreta. Eso habría sido demasiado misericordioso, demasiado humano. Para el traidor estaba preparado un transporte especial. Lo ataron por los pies a las colas de unos caballos, colocándolo de espaldas sobre una tosca rejilla de madera, una rastra. Piensen en este cálculo de ingeniería. Si lo hubieran arrastrado simplemente por el suelo, habría muerto por las heridas en una milla. La rejilla le preservaba la vida, Pero no lo libraba del dolor. Convertía cada yarda del camino en tortura. No era un transporte. Era un rallador para carne humana, diseñado para borrar el orgullo junto con la piel. Los caballos tiraron y la procesión se movió. 4 millas. 4 millas infinitas desde Westminster hasta la torre, y luego al lugar de ejecución en Smithfield. Intenten imaginar este camino no como un punto en el mapa, sino como una sensación física. Están acostados boca arriba, atados de pies y manos. Su cuerpo está indefenso. El suelo debajo de ustedes no es asfalto liso. Es empedrado medieval, roto por ruedas de carretas, cubierto de una capa de barro, estiércol y piedras afiladas. Cada golpe de los cascos, cada bache repercute en la columna vertebral con un dolor sordo y triturador. El polvo tapa la nariz, la boca, los ojos. No ven el cielo, solo ven las grupas de los caballos y los rostros de la multitud distorsionados por el odio, cerniéndose sobre ustedes. Y la multitud ese día enloqueció. Miren esos rostros. Ayer eran buenos cristianos, panaderos, zapateros, padres de familia. Hoy son una manada que ha olido sangre. La psicología de las masas es algo terrible. Elimina la responsabilidad personal. Cuando tiras una piedra solo, eres un criminal. Cuando tiras una piedra junto a otros 1000, eres un ejecutor de la justicia. A Wallace le lanzaban de todo: verduras podridas, excrementos, piedras, escupitajos. La gente intentaba alcanzarlo, golpearlo con un palo, patearlo, arrancarle un mechón de pelo. Las mujeres levantaban a sus hijos para que pudieran ver mejor al monstruo de Escocia. ¡Muerte al traidor! Este grito no cesaba ni un segundo, fundiéndose en un zumbido monótono que reventaba los tímpanos. Eduardo logró su objetivo. No solo mataba al enemigo, lo deshumanizaba. arrojó a Wallace al barro para mostrar. Miren, no es un gran guerrero, es solo un trozo de carne que arrastramos al basurero. Fue una lección de humillación. El rey decía a sus súbditos: esto es lo que pasa con quienes desafían el orden. Los pisotearemos y el pueblo aplaudirá. Pero en este caos ocurría algo que los guionistas de la corona no previeron. Wallace no gritaba, no suplicaba piedad. A pesar de la sacudida monstruosa, los golpes y el barro que cubría su rostro como una máscara, permanecía aterradoramente silencioso. Sus ojos, inflamados por el polvo,
No miraban a los verdugos, sino a través de ellos. Soportaba esta tormenta de odio con tal estoicismo que los espectadores más atentos comenzaban a sentirse incómodos. Cuando la víctima no se comporta como víctima, el verdugo empieza a ponerse nervioso. La risa de la multitud se volvía gradualmente histérica, desgarrada. Querían ver miedo, pero veían desprecio. El camino continuaba, milla tras milla. La piel en la espalda y hombros de Wallace se convertía en jirones por la fricción contra la madera y las piedras. La sangre dejaba un rastro ancho en el empedrado, marcando la ruta de esta procesión de la vergüenza. Los caballos, asustados por el rugido de la multitud, daban tirones, aumentando el tormento del prisionero. Pero el dolor físico era solo el fondo. La batalla principal ocurría adentro. Mantener la cordura en el centro de este manicomio, ese era el verdadero acto heroico. No permitir que el miedo animal tomara la mente, no convertirse en un animal gimoteante como querían verlo los ingleses. Pasaron la torre, símbolo del poder real, la fortaleza lúgubre donde se pudrían en mazmorras otros enemigos de la corona. Pero para Wallace las puertas de la prisión no se abrieron. Su camino seguía más allá, hacia donde terminaba la ciudad y comenzaba el infierno, Smithfield. El solo nombre de este lugar provocaba escalofríos a los londinenses. Era un mercado enorme, donde se comerciaba con ganado, heno y muerte. Lugar de ejecuciones públicas, un campo sucio tras la muralla de la ciudad, impregnado de la sangre de siglos. Aquí, al final del camino, el aire cambió. El olor del polvo urbano fue reemplazado por el olor pesado y dulzón de una carnicería. Smithfield no solo esperaba, estaba listo. En medio de la plaza se alzaba el patíbulo, escenario para el acto final. A su alrededor ya se había reunido la élite, nobles, funcionarios, comerciantes. Ocuparon los mejores lugares, como en el teatro, comprando el derecho a ver la muerte desde primera fila. Los plebeyos se apiñaban atrás, subían a los techos de las casas, colgaban de los árboles. Todos querían ser partícipes de la historia. Los caballos se detuvieron, la rastra se inmovilizó. El cuerpo de Wallace, cubierto de barro y sangre, dejó de sacudirse. La repentina inmovilidad relativa pareció más aterradora que el movimiento. El ruido de la multitud cambió. Ya no era el rugido furioso de la persecución, sino un ronroneo ávido y expectante. La bestia está acorralada. La caza terminó. Comienza el despiece. Los verdugos de Smithfield, profesionales en delantales de cuero, ya afilaban los cuchillos. No miraban a la multitud. Miraban a Wallace con la mirada evaluadora de carniceros, calculando el volumen del trabajo por delante. Desataron a Wallace de los caballos. Lo levantaron de un tirón, pero apenas podía mantenerse en pie. Las piernas, entumecidas y heridas, se negaban a sostener el cuerpo. Los guardias lo agarraron y lo arrastraron hacia la escalera del patíbulo. Cada escalón hacia arriba lo acercaba al cielo que pronto perdería, y lo alejaba de la tierra por la que luchó. Levantó la cabeza. Ante él se extendía un mar de gente, un mar que quería su muerte. Pero en este mar de odio, él era el único verdaderamente libre. Eduardo podía quitarle la vida, pero no podía obligarlo a seguir su guión hasta el final. En el momento en que el pie de Wallace pisó la plataforma, el sol se ocultó tras las nubes, como si la naturaleza misma no quisiera iluminar lo que estaba por suceder. Las sombras se espesaron sobre Smithfield, las herramientas desplegadas. Los espectadores contuvieron el aliento. El preludio terminó. Comenzaba el ritual principal de deshumanización que, según el plan del rey, debía poner punto final a la historia de la resistencia escocesa. Pero como sabemos, la sangre de los mártires es el combustible más fuerte para el fuego de la libertad. Y la primera gota de esta sangre estaba lista para caer. Smithfield. La palabra misma sabe a ceniza y hierro. Si Westminster era el cerebro del Estado inglés, Smithfield eran sus intestinos. Aquí, en la sucia periferia de Londres, durante siglos se mezclaron los olores del ganado, el estiércol y el miedo humano. Era un mercado gigante de carne, donde la diferencia entre la venta de una oveja y el asesinato de un hombre se borraba hasta ser una convención. El 23 de agosto de 1305, este mercado se convirtió en escenario de la producción más cara y compleja del teatro del horror que jamás haya pagado la corona. En el centro de la plaza se alzaba el patíbulo.
No una tarima clavada a toda prisa, sino una estructura de ingeniería calculada para un proceso largo y de múltiples etapas. A su alrededor se apretujaba la multitud, pero ahora, cuando subieron a Wallace, el ruido comenzó a disminuir. Los gritos de odio fueron reemplazados por un silencio pesado y tenso. La gente sentía: lo que va a empezar ahora irá mucho más allá del ahorcamiento habitual de un ladrón. Era una liturgia del poder que exigía atención absoluta. En la plataforma había dos personas, la víctima y el maestro. Miremos al verdugo. No se lo imaginen como un sádico borracho con máscara. No, era un profesional de alto nivel, un servidor público que recibía un salario por su competencia única. Su tarea era increíblemente compleja desde el punto de vista técnico. Matar a un hombre es fácil. Cualquier tonto con un cuchillo puede hacerlo. Pero la tarea del verdugo ese día consistía en lo contrario. Debía matar a Wallace el mayor tiempo posible, balanceándose en la finísima línea entre la vida y la muerte, sin dejar que el prisionero escapara a la nada antes de tiempo. Era cirugía a la inversa. Primer acto: la cuerda. El lazo se cerró en el cuello de Wallace, pero aquí no había trampilla por la que cae el cuerpo para romper instantáneamente las vértebras cervicales. Eduardo no regalaba muertes rápidas a los enemigos. A Wallace simplemente lo levantaron en el aire, lentamente, para que sintiera cómo el aire abandonaba los pulmones, cómo se oscurecía la vista, cómo el pánico de las células privadas de oxígeno explotaba el cerebro. Es una danza en el vacío, donde cada movimiento causa dolor. La multitud miraba las convulsiones del cuerpo colgado sobre la plataforma, conteniendo la respiración. Veían cómo la cara del escocés se ponía azul, cómo la vida se exprimía de él gota a gota. El verdugo vigilaba atentamente el tiempo. Tenía la mano en el pulso del evento, literal y figuradamente. En el momento exacto en que el punto de no retorno casi se había cruzado, cuando la conciencia de Wallace ya estaba lista para apagarse para siempre, cortaron la cuerda. El cuerpo se desplomó sobre las tablas de la plataforma con un sonido sordo y húmedo. Estaba vivo. Esta fue la parte más cruel del plan: traer al hombre de vuelta del otro mundo, dejarle tomar aire, llenar los pulmones con el dulce aire de la vida, solo para comenzar a destruirlo de nuevo. Lo reanimaron con agua y golpes. Wallace abrió los ojos. Estaba de nuevo aquí, en Smithfield, y sus tormentos apenas comenzaban. Segundo acto: privación del futuro. Desnudaron a Wallace y lo ataron a un banco. Ahora el verdugo cambió el papel de estrangulador por el de anatomista. En sus manos brilló una hoja. La multitud se inclinó hacia adelante. La siguiente etapa de la ejecución tenía un profundo sentido simbólico que hoy puede parecer salvaje, pero para el hombre medieval era comprensible sin palabras. Castraron a Wallace. No fue solo un trauma físico, fue un borrado burocrático del linaje. Eduardo quería estar seguro de que la semilla de la rebelión nunca más germinara. Privaron a Wallace de su naturaleza masculina. Le quitaron la posibilidad de ser padre, esposo, antepasado. Lo tacharon de la historia genética de la humanidad con un movimiento preciso del cuchillo. Las partes de carne cortadas fueron arrojadas a un brasero que estaba allí mismo. El olor a carne quemada tocó por primera vez las fosas nasales de los espectadores, obligando a muchos a cubrirse la cara con pañuelos. Pero Wallace seguía vivo. Estaba plenamente consciente. Veía el humo que subía del brasero. Sentía un dolor que está más allá de la descripción humana, pero no perdía la razón. Eduardo quería romper su espíritu, obligarlo a gritar, suplicar, arrastrarse. Pero Wallace seguía callado, o tal vez rezaba, no lo sabemos. Las crónicas solo nos hablan de una resistencia sobrehumana. Tercer acto: autopsia de la esencia. El verdugo tomó otro cuchillo, más largo y afilado. Llegó el momento que en el lenguaje jurídico de aquel tiempo se llamaba extracción de las entrañas. Fue la culminación del procedimiento. Abrieron el vientre del condenado con una precisión que envidiarían los cirujanos modernos. La tarea del verdugo consistía en extraer los órganos sin dañar las arterias vitales de inmediato, para que el corazón siguiera latiendo, bombeando sangre por el organismo abierto. Imaginen ese horror. Estar acostado boca arriba, atado a una madera ensangrentada, y ver cómo sacan de ti tu propia anatomía. Ver tu mundo interior a la luz del día.
El verdugo extraía metódicamente lo que permitía al hombre vivir y respirar, y lo enviaba al fuego. Los sacerdotes llamaban a esto purificación por fuego, por el pecado de sacrilegio. Pero para la multitud fue una revelación. De repente, el romanticismo del castigo al traidor desapareció. Solo quedó la fisiología desnuda y nauseabunda. Los espectadores de las primeras filas empezaron a apartar la mirada. El olor se volvió insoportable. El hedor de las entrañas quemadas, mezclado con olor a sangre y contenido intestinal, cubrió Smithfield con una nube densa. Era la cocina del diablo. La gente que media hora antes gritaba «muerte», ahora estaba pálida, tapándose la boca con las manos. La línea entre justicia y sadismo se había cruzado y quedado muy atrás. El rey Eduardo quería mostrar su fuerza, pero mostró solo el abismo de su crueldad. Y Wallace miraba. Según los testimonios, conservó la conciencia hasta el final de este procedimiento monstruoso. Miraba al cielo de Londres, cubierto por el humo de su propia carne. ¿En qué pensaba en esos últimos segundos, cuando desarmaban su cuerpo como un mecanismo roto? Tal vez veía las colinas verdes de Escocia, o los rostros de los que amó y perdió. Su corazón, esa bomba maravillosa, seguía trabajando, negándose a rendirse, incluso cuando el organismo estaba prácticamente destruido. El verdugo se enderezó, limpiándose las manos en el delantal. La parte principal del trabajo estaba hecha. El hombre en la mesa estaba vacío, pero aún vivo. Era un milagro de resistencia y una maldición al mismo tiempo. La multitud callaba. En este silencio no había triunfo de vencedores, solo había el horror de los testigos. Entendieron que no asistían a la ejecución de un criminal, sino a un sacrificio. Y este ritual, concebido como demostración de la omnipotencia de la ley inglesa, comenzó a producir el efecto contrario. En lugar de miedo, en los corazones de la gente nacía algo diferente. ¿Lástima? ¿Repulsión? ¿Duda? Eduardo el Zanquilargo estaba sentado en su palacio, esperando el informe del éxito. Pensaba que estaba destruyendo un problema, pero allí, en el patíbulo de Smithfield, entre sangre y humo, estaba creando un santuario. Estaba convirtiendo a un hombre mortal en una idea inmortal. Quedaba el último golpe, el golpe de gracia, que debía interrumpir esta agonía y separar definitivamente a Wallace del mundo de los vivos. El verdugo buscó el hacha. El final estaba cerca, pero las consecuencias de este día resonarían como eco a través de los siglos, sobreviviendo al verdugo, al rey y al imperio mismo, que intentó matar la libertad con cuchillo de carnicero. El hacha se elevó y bajó. Un golpe sordo y húmedo puso punto final a los sufrimientos físicos de William Wallace. La cabeza separada del cuerpo rodó por las tablas del patíbulo. ¿Terminó el espectáculo? No, para Eduardo el Zanquilargo esto era solo el intermedio. Lo más importante, la postproducción de este horror, apenas comenzaba. El rey de Inglaterra no pensaba simplemente enterrar a su enemigo. Pensaba usar su material biológico como manual visual de lealtad para toda la parte norte de la isla. El cuerpo aún caliente, chorreando sangre, fue entregado a las manos de los carniceros reales. Comenzó un procedimiento cínico, puramente burocrático de desmembramiento. Imaginen no un ritual místico, sino un trabajo en un matadero. 4 extremidades, 4 paquetes, 4 destinatarios. Era la logística del terror. Los oficinistas escribían los documentos de acompañamiento mientras los verdugos empaquetaban partes del hombre que esa mañana respiraba, pensaba y sentía. Eduardo convirtió los restos de Wallace en un envío estatal, en cartas sangrientas enviadas a demanda a las ciudades clave del norte rebelde. La cabeza, el trofeo más valioso. La sumergieron en brea caliente, no para conservarla, sino para que mantuviera la forma y el aspecto aterrador por más tiempo, resistiendo al viento y a las aves. Luego la clavaron en una pica y la exhibieron en el puente de Londres. Imaginen ese espectáculo. El puente de Londres de aquel tiempo no es solo un cruce. Es una calle comercial concurrida, con casas, tiendas y una capilla. Y sobre este ajetreo, sobre las cabezas de las vendedoras de pescado y los comerciantes viajeros, se alza la cabeza negra de brea del guardián de Escocia. Miraba con las cuencas vacías hacia el sur, hacia el continente, recibiendo a cada uno que entraba en la ciudad.
Era el cartel publicitario de la Edad Media. Bienvenido a Londres, capital del orden. Abandona la esperanza todo aquel que entre aquí con espada. Pero el cuerpo salió de viaje. El brazo derecho lo llevaron a Newcastle, ciudad fronteriza, puesto de avanzada del poder inglés. El brazo izquierdo a Berwick, ciudad que Eduardo alguna vez ahogó en sangre, exterminando a todos sus habitantes hasta el último. La pierna derecha la enviaron a Perth y la izquierda a Aberdeen, según otras fuentes a Stirling. La geografía fue elegida impecablemente. El rey cubrió con el mapa del cuerpo desmembrado toda la zona problemática. Cada región de Escocia recibió su pedazo de traidor. La idea era simple y parecería genial. Donde quiera que mirara un escocés, debía ver los restos podridos de su héroe y sentir el frío gélido del miedo en el estómago. «Miren», decía Eduardo con este gesto, «aquí está su brazo que sostenía la espada. Ahora es comida para cuervos. Aquí está su pierna que no se arrodilló. Ahora está clavada a las puertas de la ciudad». Pensaba que creaba monumentos a su omnipotencia. Estaba seguro de que la vista de la carne mutilada rompería la psique de la nación. La obligaría a encogerse y gemir. Fue el error clásico del tirano que confunde miedo con sumisión. Eduardo el Sanquilargo, gran estratega, cometió un error de marketing fatal. Al enviar las partes del cuerpo a diferentes ciudades, involuntariamente descentralizó el símbolo. Si hubiera quemado a Wallace y esparcido las cenizas, la leyenda podría haberse apagado. Si lo hubiera enterrado en una tumba anónima, el lugar podría haberse olvidado. Pero él mismo, con sus propias manos, creó una red de santuarios. Entregó las reliquias del mártir directamente en el umbral de sus seguidores. En lugar de apartar la mirada con horror, los escoceses comenzaron a mirar esos trofeos terribles con otra emoción. Una furia silenciosa, fría y sagrada. Las puertas de las ciudades donde colgaban las extremidades de Wallace se convirtieron en altares de la resistencia. La gente pasaba, bajaba la mirada, pero en sus corazones no hervía la sumisión, sino la sed de sangre. La sangre de Wallace, goteando en la tierra de Newcastle y Stirling, no envenenaba el suelo, lo fertilizaba. Eduardo pensaba que enterraba la idea de la libertad, pero en realidad sembraba dientes de dragón a escala industrial. Escocia cayó, pero no era el silencio de un cementerio con el que contaba Londres. Era el silencio antes del huracán. En tabernas, mercados, castillos y chozas, el susurro se hacía más fuerte. La historia de Wallace se transmitía de boca en boca, sumando detalles, transformándose de crónica criminal en vida de santo. La crueldad de la ejecución jugó en contra de los verdugos. Fue tan excesiva, tan inhumana, que convirtió a Wallace en una figura de escala bíblica. Sufrió por los pecados de su pueblo. Aceptó los tormentos para que Escocia pudiera vivir. El efecto político resultó catastrófico para Inglaterra. Los moderados, los que estaban dispuestos a negociar, los cansados de la guerra, ahora vieron la verdadera cara del mundo inglés. Y esa cara no les gustó. Eduardo mostró que no habría compromisos, que cualquiera que se atreviera a contradecir no solo sería asesinado, sino desarmado en piezas. Esto no dejaba opción. Cuando te acorralan y te muestran el cuchillo de carnicero, dejas de temer a la muerte. Empiezas a temer vivir la vida de rodillas. Y en Londres el rey celebraba la victoria. Las cuentas por la ejecución estaban pagadas. Los verdugos recibieron sus bonos. La cabeza en el puente se convirtió en una atracción local, asustando a los niños y divirtiendo a los curiosos. Eduardo el Sanquilargo, viejo y enfermo, creía que finalmente había resuelto la cuestión escocesa. No oía cómo en el norte, en los salones oscuros de los castillos ancestrales, ya afilaban las espadas aquellos que antes dudaban. No sabía que con su performance sangriento no puso un punto, sino que solo pasó la página. Y en la siguiente página de la historia, la tinta se mezclaría con la sangre de soldados ingleses. Wallace estaba muerto, pero su muerte inició una reacción en cadena que ningún ejército del mundo podría detener. El cuerpo del héroe fue destruido, pero su espíritu, liberado por el cuchillo del verdugo, ahora estaba en todas partes. En cada ráfaga de viento de las tierras altas, en cada mirada de un granjero escocés. El imperio asestó un golpe de tal fuerza que rompió su propia arma,
Mientras los cuervos picoteaban la cabeza de Wallace en el puente de Londres, en el norte, a la sombra de los castillos ancestrales, estaba un hombre a quien le tocaría levantar esa bandera caída. Pero no se apresuren a ver en él a un nuevo héroe en armadura brillante. Robert Bruce, conde de Carrick, era todo lo opuesto a Wallace. Si Wallace era una fuerza de la naturaleza, un incendio forestal y la furia del pueblo, Bruce era cálculo frío, producto de la alta política feudal. Era un aristócrata hasta la médula, un hombre que durante años jugó un ajedrez peligroso con Eduardo el Zanquilargo. Juraba lealtad al rey inglés, rompía el juramento, se arrepentía de nuevo y volvía a jurar. Era un maestro del compromiso en una época en que los compromisos dejaron de funcionar. Pero la ejecución de Wallace cambió la química misma del aire en la isla. Bruce miraba cómo la máquina de terror inglesa trituraba a Escocia, y su mente pragmática llegó a la única conclusión posible. El tiempo de las medias tintas terminó. Eduardo mostró que para él no existen escoceses leales, solo hay esclavos o muertos. La neutralidad ya no era protección, se convirtió en una sentencia de muerte con ejecución diferida. Bruce entendió, para sobrevivir hay que convertirse en aquel a quien Eduardo teme más. Hay que convertirse en rey. Pero en su camino al trono, no estaba solo la guarnición inglesa. En su camino estaba John Comyn, apodado el Rojo. 10 de febrero de 1306. Ciudad de Dumfries, capilla del monasterio franciscano. Lugar donde por todas las leyes de Dios y de los hombres está prohibido derramar sangre. Precisamente aquí fijaron su encuentro los dos hombres más poderosos de Escocia, Bruce y Comyn. Dos pretendientes a la corona. Dos rivales que se odiaban genéticamente. No fue una reunión de conspiradores, fue un intento de trato. Bruce ofreció una opción. Toma mis tierras y apóyame como rey, o yo tomaré tus tierras y te apoyaré a ti. Pero Comyn era un hombre del sistema. Sabía que Eduardo era fuerte y Bruce un aventurero. Amenazó con denunciar a Bruce en Londres. En ese momento la historia dio un giro brusco. En el silencio sagrado de la iglesia, frente al altar, los nervios de Robert Bruce colapsaron. Años de furia contenida, miedo a ser descubierto, ambiciones. Todo eso se desbordó en un instante. Bruce sacó una daga. No fue un duelo noble. Fue un apuñalamiento sucio e histérico. Golpeó a Comyn. El golpe fue torpe, más bien desesperado. Bruce salió corriendo de la iglesia, pálido como un papel, y con los labios temblorosos dijo a sus hombres: «Creo que maté a Comyn el Rojo». Y aquí entra en escena Roger de Kirkpatrick, un hombre de acción, no agobiado por dudas. Miró a su señor con sombría ironía. «¿Crees? Yo me aseguraré». Entró en la iglesia y remató al rival herido justo en el altar. Este golpe de daga no solo cortó la carne de Comyn, cortó la vida pasada de Bruce. En un instante, de conde respetado se convirtió en un paria. Asesino, sacrílego, perjuro. Las consecuencias fueron catastróficas. El Papa excomulgó inmediatamente a Bruce. Para el hombre medieval, esto era peor que la muerte. Significaba la condenación eterna del alma y el aislamiento social total. Eduardo el Zanquilargo lo declaró fuera de la ley. Todo el poderoso clan de los Comyn le declaró venganza de sangre. Bruce quedó en el vacío. No tenía ejército, no tenía aliados, no tenía la bendición de la iglesia. Solo tenía una salida: correr hacia adelante, hacia el trono, que ahora parecía una silla eléctrica. 25 de marzo de 1306, Scone, antiguo lugar de coronación de los reyes escoceses. Pero esta ceremonia recordaba más a un funeral que a un triunfo. La sagrada piedra del destino había sido robada por los ingleses. Las insignias reales faltaban. La mayoría de los condes temieron asistir por miedo a la ira de Eduardo. Fue la coronación de un fugitivo, realizada con prisa y miedo. Isabella Macduff, condesa de Buchan, violando la voluntad de su esposo y familia, llegó allí para colocar la corona de oro en la cabeza de Bruce. Fue un gesto de desesperación y de increíble valentía. Roberto I, rey de los escoceses. Pero en Londres lo llamaban de otra manera: rey de verano. Los ingleses se reían, afirmando que este impostor gobernaría solo mientras hiciera calor y desaparecería con las primeras heladas.
Y casi tenían razón. Bruce heredó la guerra que empezó Wallace, pero no heredó sus métodos. Todavía no. Se convirtió en un rey sin reino. En los primeros meses de su reinado, sufrió derrota tras derrota. Su diminuto ejército fue destrozado, su familia capturada, su hermano ejecutado, ahorcado y luego decapitado. Al propio Bruce lo cazaban con perros en sus propios bosques. Llegó al fondo. En el invierno de 1306, el rey de Escocia se escondía en cuevas de islas remotas, temblando de frío y hambre, mirando las olas grises del Atlántico. La leyenda dice que fue allí, observando a una araña que una y otra vez intentaba tejer su tela, cayendo y empezando de nuevo, donde Bruce vivió una transformación interna. El aristócrata murió. El político desapareció. En esa cueva fría nació un líder guerrillero despiadado. Entendió que Wallace perdió porque intentó luchar contra Inglaterra con las reglas de las grandes batallas. Bruce decidió cambiar las reglas. Entendió que su fuerza no estaba en la corona de oro, sino en la voluntad de hierro. Volvería no como monarca exigiendo impuestos, sino como fantasma trayendo retribución. La maldición que atrajo sobre sí con el asesinato en la iglesia se convirtió en su combustible. Ya no tenía nada que perder. Excomulgado, condenado a muerte, odiado por medio país, se volvió absolutamente libre. Libre para iniciar la guerra más cruel en la historia de Gran Bretaña. Una guerra donde no habría lugar para la caballerosidad, donde los castillos no se capturarían, sino que se destruirían, y donde la tierra ardería bajo los pies de los invasores. El rey de verano sobrevivió al invierno para convertirse en la pesadilla de la corona inglesa. 7 de julio de 1307. Pantanos de Solway Firth. Aquí, en la frontera misma de dos mundos, el aire huele a sal, lodo y podredumbre. En una tienda de campaña, rodeado de médicos y sacerdotes, muere no solo un hombre, muere una época. Eduardo I el Sanquilargo, el martillo de los escoceses, el hombre que toda su vida forjó un imperio con hierro y sangre, perdió su última batalla. Y no lo venció Robert Bruce, ni William Wallace, ni el ejército escocés. Lo venció la disentería. Una diarrea sangrienta, un final humillante y sucio para quien se creía dios de la guerra. La leyenda dice que en su delirio, el rey moribundo exigía que hirvieran sus huesos, los separaran de la carne y los llevaran delante del ejército hasta que Escocia fuera definitivamente conquistada. Incluso después de la muerte, quería seguir siendo un espantapájaros para el norte. Pero miren a quién está de pie junto al lecho de muerte. Eduardo II, el hijo. Una pálida sombra del padre. Un hombre a quien le interesan más el terciopelo de los jubones y la compañía de favoritos que el barro de las campañas militares. No hirvió los huesos. Enterró a su padre y, sin llegar al enemigo, dio vuelta al enorme ejército de regreso al sur. Los bailes de Londres lo atraían más que las lanzas escocesas. Para Robert Bruce fue un regalo del destino, comparable a una intervención divina. La soga en el cuello de Escocia se aflojó, y el país dio su primer respiro profundo. Ahora que el depredador principal ha muerto, Bruce cambia las reglas del juego. Entiende, luchar contra Inglaterra en campo abierto es un suicidio. Defender castillos es una estupidez. Un castillo es una trampa, un saco de piedra en el que te pueden encerrar y matar de hambre. Bruce toma una decisión que impacta a sus contemporáneos. Comienza una guerra de tierra quemada, pero no quema las ciudades enemigas, sino sus propias fortalezas. Imaginen esta escena. El ejército escocés, con gran esfuerzo, a precio de sangre, arrebata a los ingleses un castillo poderoso. ¿Qué haría un señor feudal normal? Pondría su bandera, dejaría una guarnición y se sentaría a festejar. Bruce hace lo contrario. Ordena derribar los muros, destruir las torres, cegar los pozos, convertir la fortaleza inexpugnable en un montón de piedras inútiles. Si no tenemos dónde escondernos, el enemigo tampoco tiene dónde afianzarse. Esa es su lógica. Fue una desmilitarización total del paisaje. El ejército inglés, al entrar en Escocia, se encontraba en el vacío. No tenían dónde pasar la noche, dónde guardar provisiones, dónde refugiarse del viento helado y las flechas que volaban desde la oscuridad. Bruce destruía la infraestructura misma de la ocupación.
era una guerra de fantasmas. Los ingleses llamaban a Bruce y a su gente Rey de los Hobbits y bandidos, pero la risa se les atragantaba cuando por las noches sus patrullas desaparecían sin dejar rastro. La táctica de Bruce era simple y despiadada. Golpea y corre. Aparece de la niebla, elimina la retaguardia, quema el convoy y disuélvete en el bosque antes de que la caballería pesada logre desplegarse. Convirtió a toda Escocia en una enorme trampa. La tierra misma peleaba contra los invasores. El hambre se convirtió en la principal arma de Bruce. Ordenaba a los campesinos llevarse el ganado y quemar los cultivos antes de la llegada de los ingleses. ¿Cruel? Sin duda. Pero Bruce sabía, una Escocia satisfecha bajo la bota inglesa es esclavitud. Hambrienta pero libre, es una oportunidad. Miren a sus compañeros más cercanos. James Douglas, apodado el Douglas Negro, un hombre pesadilla para las guarniciones inglesas. Sus métodos estaban al borde del terror. En el Domingo de Ramos de 1307 recuperó su nido ancestral, el Castillo Douglas. Pero no solo mató a la guarnición, amontonó los cuerpos de los ingleses muertos en el sótano, los mezcló con grano, vino y rompió barriles de cerveza, creando una mezcla monstruosa que el pueblo apodó la despensa de Douglas. Luego prendió fuego al castillo y se fue. Fue un mensaje: aquí solo encontrarán muerte y cenizas. Año tras año, mes tras mes, Bruce recuperaba metódicamente pedazos de su país. Perth, Roxburgh, Edimburgo. La toma del castillo de Edimburgo es un guión para una película de acción de Hollywood. El sobrino de Bruce, Thomas Randolph, con un puñado de hombres trepó de noche por un acantilado vertical que se consideraba inexpugnable. Mientras la guarnición dormía, segura de la protección de sus muros, los escoceses ya saltaban el parapeto. 30 hombres tomaron una fortaleza que no podían tomar ejércitos. Fue el triunfo de la audacia sobre la fuerza. Hacia el año 1313, el mapa de Escocia había cambiado hasta volverse irreconocible. El color amarillo con el león rojo desplazaba a la cruz inglesa. Eduardo II en Londres recibía informes uno peor que el otro. Sus gobernadores huían o eran asesinados. Sus guarniciones se rendían. Su autoridad se derretía como la nieve en primavera. Bruce, a quien hace poco cazaban con perros, ahora era el dueño de facto del país. Unificó a los clanes no con buenas palabras, sino con mano de hierro. A los que se negaban a someterse, como el conde de Buchan, los destruía con la misma meticulosidad que a los ingleses. El Headship, la devastación, de Buchan, fue un acto de genocidio interno. Bruce quemó las tierras de sus enemigos escoceses de tal manera que allí no se escuchó voz humana durante medio siglo. Construía la unidad sobre las cenizas, entendiendo que para la supervivencia de la nación, a veces hay que amputar sus partes podridas. Y así, hacia el verano de 1314, en manos de los ingleses quedaba el último gran bastión, el castillo de Stirling. El mismo Stirling, donde alguna vez Wallace obtuvo su gran victoria. La llave de Escocia. La puerta al norte. El hermano del rey, Edward Bruce, lo asediaba, pero la guarnición resistía firme. Y entonces se concluyó un acuerdo que los historiadores hasta hoy llaman locura caballeresca. El comandante del castillo prometió rendirse si el ejército inglés no venía en su ayuda antes del día de San Juan Bautista, el 24 de junio de 1314. Fue un desafío, un guante arrojado a la cara de Londres. A Eduardo II no le quedó opción. No podía permitir que cayera Stirling sin pelear. Eso significaría la pérdida total de Escocia y la muerte política. La maquinaria militar inglesa, chirriando y rechinando, comenzó a despertar. El rey declaró la movilización. Hacia el norte se movió un ejército como Gran Bretaña no había visto desde los tiempos de las legiones romanas. 20.000 hombres. Caballeros, arqueros, infantería, convoyes con provisiones y armas. Era una avalancha de acero destinada a aplastar la rebelión de una vez por todas. Robert Bruce entendía que su guerra de guerrillas había llegado a su fin. El tiempo de las escondidas terminó. El destino le fijó una cita en campo abierto, algo que tanto había evitado. Pero ahora estaba listo. A sus espaldas tenía un país quemado pero libre. Ante él, el ejército más grande de Europa. Y el lugar del encuentro no se podía cambiar. El arroyo Bannockburn.
el lugar donde la sombra de William Wallace debía encontrar finalmente la paz o desaparecer para siempre. El aire vibraba de tensión. Dos naciones se reunían para un golpe cuyo eco sonaría eternamente. Bruce afilaba su hacha y Eduardo II se probaba la corona de vencedor, sin sospechar que se probaba la corona de espinas de su derrota. El 23 y 24 de junio de 1314, días en que el sol estaba en el cenit y el imperio inglés rodaba hacia el ocaso. Estamos en el arroyo Bannockburn. Miren el campo antes de la batalla. No es un tablero de ajedrez, es un apretujamiento en el metro en hora pico, solo que cada pasajero está armado con una hoja y envuelto en 30 kilos de hierro. Eduardo II trajo aquí el ejército más grande que jamás haya visto esta isla. 20.000 hombres, caballería pesada, arqueros galeses, veteranos de campañas francesas. Era una planadora creada para aplastar todo lo vivo. Contra ellos, 6.000 escoceses, milicia, lanceros, hombres que en lugar de armaduras tienen chaquetas acolchadas y en lugar de honor caballeresco, la desesperación de ratas acorraladas. Parecería que la matemática de la guerra es implacable. Los ingleses debían haber barrido al ejército de Bruce en 1 hora y llegar a cenar al castillo de Stirling. Pero la guerra no es aritmética, es psicología. Y la primera lección de psicología la dio el propio rey Roberto, incluso antes del inicio de la batalla general. Henry de Bohun, un joven caballero inglés, vio al rey escocés recorriendo la formación en un caballo pequeño. Bruce llevaba un casco ligero y un hacha de guerra en la mano. De Bohun vio una presa fácil, la oportunidad de terminar la guerra de un golpe y cubrir su nombre de gloria eterna. Bajó la lanza, espoleó a su caballo de guerra y se lanzó contra el rey. Imaginen ese momento. 2 ejércitos se congelaron. Miles de ojos miran un punto. La tierra tiembla por los cascos del pesado destrero. El inglés vuela como un proyectil. Bruce permanece inmóvil. Espera. En la última fracción de segundo, cuando la punta de la lanza ya está lista para atravesar su pecho, el rey tira de las riendas. El caballo da un paso al lado. La lanza pasa al vacío. Y en ese momento, cuando la inercia lleva al caballero de largo, Bruce se levanta en los estribos y asesta un golpe con el hacha. Fue un golpe de tal fuerza monstruosa que atravesó el casco y partió el cráneo de Bohun hasta la barbilla. El mango del hacha se rompió en las manos del rey. El caballero inglés cayó al barro ya muerto. Silencio. Y luego, el rugido del ejército escocés. Este único golpe hizo más que 1000 sermones. Bruce mostró: su hierro se rompe. Sus caballeros son mortales. Podemos matarlos. El rey volvió con sus comandantes, lamentando solo haber roto su hacha favorita. Fue el cinismo sangriento de un profesional que sabía: mañana habrá mucho trabajo. La mañana del 24 de junio comenzó no con una oración, sino con un error. El mando inglés, sufriendo de arrogancia y falta de disciplina, metió a su enorme ejército en un espacio estrecho entre el río Forth y el arroyo Bannockburn. Un terreno pantanoso, cortado por barrancos. La trampa perfecta en la que entraron voluntariamente. Eduardo II pensaba que la masa es una ventaja, pero en la estrechez la masa se convierte en aglomeración. Bruce no esperó a que lo fusilaran los arqueros, como le pasó a Wallace en Falkirk. Aprendió las lecciones de su predecesor. Tan pronto como los arqueros ingleses intentaron tomar posición, la caballería ligera escocesa, los mismos 500 jinetes que tenían, los barrió del campo. Y luego la infantería avanzó. Los Chiltrons, enormes erizos de lanzas de 4 metros. Pero ahora no estaban en defensa cerrada, avanzaban. Imaginen la pesadilla del caballero inglés. Estás sentado en el caballo, frente a ti una pared de picas afiladas que avanza lenta pero implacablemente hacia ti. Desde atrás empujan los tuyos. No tienes a dónde retroceder. No tienes dónde dar la vuelta. La gran caballería, orgullo de Europa, quedó encerrada en una lata de conservas. Los caballos se clavaban en las lanzas, se encabritaban, tiraban a los jinetes. Caer en ese apretujamiento significaba la muerte. Simplemente te pisoteaban en el barro tus propios compañeros. ¡Empújenlos! ¡Empújenlos!, gritaban los comandantes escoceses. Los Chiltrons funcionaban como un pistón gigante,
empujando al ejército inglés al arroyo Bannockburn. El agua en el arroyo desapareció rápidamente, desplazada por los cuerpos de hombres y caballos. Las crónicas dicen que se podía cruzar el arroyo sin mojarse los pies, pisando sobre cadáveres. No fue una batalla, fue una matanza a escala industrial. Las armaduras brillantes, los escudos de antiguos linajes, el terciopelo y el oro, todo eso se convirtió en una masa sangrienta mezclada con lodo de pantano. Los ingleses huyeron. El pánico es una infección que se propaga más rápido que la peste. Cuando el rey Eduardo II, viendo el colapso de su ejército, dio vuelta a su caballo y huyó del campo de batalla, el ejército dejó de existir. Se convirtió en una multitud de fugitivos aterrorizados, a quienes los escoceses persiguieron y mataron hasta el atardecer. La tierra estaba sembrada de muertos por millas a la redonda. El mayor ejército del mundo cristiano fue destruido por una milicia que ayer consideraban chusma. Cuando el polvo se asentó y los gritos cesaron, sobre el campo de Bannockburn colgó un silencio extraño y vibrante. Los escoceses caminaban entre montañas de cadáveres, recogiendo un botín riquísimo. El oro y los rescates tomados ese día alcanzaron para restaurar la economía del país. Pero el tesoro principal no se podía poner en una bolsa. Era el sentimiento de la absoluta y embriagadora imposibilidad de lo que sucedía. Lo habían logrado. Habían roto la columna vertebral del imperio. En algún lugar de allá, en el mundo invisible, el fantasma de William Wallace finalmente podía bajar su espada. Su cuerpo fue desmembrado, su cabeza se pudrió en una pica, sus entrañas fueron quemadas, pero su plan, su idea loca de que la libertad vale más que la vida, esa idea venció al acero. Eduardo el Zanquilargo pensaba que había destruido a Wallace en Smithfield, pero el verdadero Wallace no estaba en el cuerpo. Estaba en cada golpe de lanza en Bannockburn. Estaba en el aire que ahora respiraba una Escocia libre. La ejecución en Londres fue concebida como un punto. Bannockburn la convirtió en una coma. La historia jugó una broma cruel a los tiranos. Tratando de matar a un hombre, crearon un mártir. Y el mártir inspiró a un rey. Robert Bruce, político cínico y asesino, se convirtió en instrumento de justicia histórica, completando la obra iniciada por el romántico y rebelde. Escocia obtuvo su independencia no en una mesa de negociaciones. La arrancó con los dientes, la pagó con ríos de sangre y montañas de cadáveres. Y mirando este campo sembrado de ingleses muertos, llegamos al final de nuestra historia. La historia de cómo una ejecución pública, destinada a infundir miedo eterno, en su lugar engendró una furia eterna. De cómo la máquina burocrática de la muerte falló al chocar con el espíritu humano. Cerramos este caso. Las pruebas están reunidas, los testigos interrogados, la sentencia de la historia dictada. Pero antes de que la pantalla se apague, quiero hacerles una pregunta. Una pregunta para la que no hay respuesta correcta en los libros de texto. Mirando el destino de Wallace, a quien desarmaban en partes vivo, y el triunfo de Bruce, que caminó hacia el trono sobre las cabezas de amigos y enemigos, díganme, ¿vale la pena una idea nacional como para convertir a un ser humano en carne molida? ¿O es la libertad solo una palabra bonita con la que los sobrevivientes justifican la masacre organizada por el poder? ¿De quién fue la verdad que ganó en Bannockburn? ¿La verdad de la libertad o la verdad de la fuerza? Ustedes deciden.